El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Nuevo ministro de Educación presenta plan estratégico enfocado en la pedagogía del siglo XXI. A revisión casos presentados por docentes en el proceso de concursos. En crisis la educación pública de Honduras con centros educativos vetustos y sin pupitres. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros docentes a nivel nacional, a todos nuestros afiliados que fielmente nos sintonizan cada jueves. Hoy estamos ya a 8 de febrero, les damos la bienvenida a su programa Acontecer Colprosuma. Como siempre les saluda a Merari Rodríguez, es un gusto estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. Y de inmediato entramos en materia educativa, ya que el nuevo ministro de Educación ha presentado su nuevo plan estratégico 2018 de educación enfatizado en una propuesta pedagógica del siglo XXI. La Secretaría de Educación presentó el Plan Estratégico del Sector Educativo 2018-2030, con el cual pretende a esta fecha alcanzar un sistema educativo con calidad, equitativo e inclusivo, que permita desarrollar competencias tecnológicas, humanísticas y científicas. Hoy hemos cumplido con un compromiso, el último compromiso que teníamos en lo que era la elaboración del Plan Estratégico Sectorial de Educación 2018-2030, que era presentar el plan a la consideración de lo que se llama el Grupo Local de Educación. Este plan comprende ejecutar entre 2018 y 2030 la Ley Fundamental de Educación y sus reglamentos, teniendo como ejes o retos principales el fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación, la formación inicial y permanente de docentes, así como el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, entre otros. Estamos hablando de la calidad de los aprendizajes, a la cual suponemos nosotros que con tecnología vamos a poder acceder de alguna manera, siempre y cuando el siguiente reto se cumpla, que es la formación inicial y permanente de los docentes. ¿Cómo puedo traer tecnología? ¿Cómo puedo traer pedagogía del siglo XXI si no capacito en eso primero a nuestros docentes? Todos los documentos dicen hoy en día que cualquier reforma de la educación en un país pasa por los docentes. Si el niño es el actor número uno en la ley, la participación activa del docente es la que hace que ese niño pueda aprender. Sin embargo, ante la dirigencia magisterial es una propuesta muy atractiva, pero que nuevamente deja por fuera la participación de los docentes. El contexto hoy nos da la razón, lo que hemos venido planteando como magisterio, a donde hay muchas deficiencias ahí que están planteando, pero Dios primero que no vaya a ser más de lo mismo, a donde elaboran documentos sin tener a los actores principales para poder dar las opiniones que en él deben de estar plasmadas. Nosotros tenemos como organización un observatorio pedagógico donde estamos apuntando a la educación científica, donde nosotros también pretendemos estar a tono a la tecnología, estar a tono a lo que es la calidad educativa, pero también dentro de esto pretendemos un pacto para la educación pública. El Colprosuma continuará siempre en su posición, que el maestro debe ser incluido en la toma de decisiones para que los proyectos puedan funcionar. Planteando, vamos a estar abiertos al diálogo y siempre vamos a estar diciendo que requerimos ser incluidos en lo que es la elaboración del documento para poder tener las ideas que en contexto se dan.
Y así como lo hemos dado a conocer en las últimas semanas en nuestro espacio de Acontecer Colprosuma, hoy lo reiteramos nuevamente, y es que de cada 10 centros educativos, 7 se encuentran totalmente destruidos y en condiciones muy deplorables en las que los docentes están laborando diariamente. De acuerdo a estudios realizados, de cada 10 centros educativos, 7 están totalmente destruidos y el 75% de los mismos carecen de agua y luz, con un promedio de un servicio sanitario para cada 200 educandos. Los docentes del Centro Educativo República de Italia denuncian las condiciones deterioradas de su centro de enseñanza. Las condiciones, como casi todos los centros, están deterioradas, pero vemos por ejemplo, aquí tenemos un muro que ya se lo va a caer, ¿verdad? Por situación del invierno, y tenemos techado de algunas aulas que se mojan, ¿verdad? Tenemos servicios en mal estado, tenemos bastantes carencias, ¿verdad? Tenemos el área cívica sin techado, los niños cuando los sacamos así a aspectos cívicos, les da el sol y se mojan, entonces hay varias necesidades. Los docentes que acudieron a sus centros educativos se encontraron con las mismas condiciones deplorables de años anteriores, sin pupitres para que los niños puedan recibir de manera cómoda sus clases y sin fondos para subsistir. Tenemos pupitres que todavía que hay pupitres desfasados, ¿verdad? Porque no hay sillas individuales todas, ¿verdad? Entonces tenemos carencias. Estamos empezando un año que estamos hasta sacando dinero en nuestras propias bolsas para poder subsistir, porque como los han prohibido a los directores pedir fondos a los padres de familia, entonces nosotros los sentimos amarrados en ese aspecto. Se necesitan aproximadamente 600,000 pupitres y 4,000 aulas para que los niños y jóvenes de las escuelas e institutos puedan recibir sus conocimientos cómodamente. Y diferentes entes vinculados a la educación del país han pedido a las autoridades de educación dar una pronta respuesta a los docentes que participaron en el proceso de concursos. Sabemos que este ha sido un tema muy polémico, pero las autoridades de educación ya se han manifestado respecto al mismo. Transparencia Internacional y Transformemos Honduras piden a la Secretaría de Educación dar una pronta respuesta a los docentes que se sometieron al proceso de concursos. La Secretaría también tiene una responsabilidad de dar una respuesta a los docentes. Tiene la responsabilidad de sacar adelante un concurso que sea confiable, un concurso que no se deje para suspicacias. Pero lamentablemente los impases, eso es lo que provocaron. Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación manifestó que es demasiado pronto para tener una respuesta, ya que son más de 17,000 docentes los que se sometieron a dicho concurso. No es un proceso para poder dar una solución rápida de un día para otro, porque son cosas que sucedieron en los 18 departamentos del país. Son 17,000 docentes que andan en este proceso, y unos aprobaron el examen, otros lo reprobaron. Ahora unos quieren que no se anule la prueba porque ellos aprobaron, otros quieren que sí se anule la prueba porque ellos no reprobaron, y nosotros no podemos ni debemos tomar decisiones basadas en los intereses individuales de ningún maestro. Estamos investigando lo que ocurrió en los 17 departamentos y encontramos que en distintos departamentos sucedieron diferentes cosas. Hay algunos departamentos de los cuales tenemos denuncias y en algunos casos testimonios de que las cosas no ocurrieron como debían de ocurrir. Como consecuencia de eso, parece ser que hay aprobados algunos docentes que no debían ser aprobados y otros docentes que sí debían ser aprobados. Sin embargo, los maestros que aprobaron este proceso en sus diferentes etapas piden que se les respete su derecho y que se resuelva de otra forma a los maestros que reclaman por irregularidades. Nosotros no estamos en contra de que nuestros compañeros que no aprobaron no se les haga revisión. Lo que sí estamos enfatizando es que se haga la revisión y se tomen las medidas necesarias para aquellos compañeros que se les demuestre que realmente fueron afectados en el proceso de concurso.
Y como todos los años, los docentes reiteramos nuevamente nuestro compromiso con los niños de Honduras y con la educación pública de nuestro país, pero ya muchos compañeros nos han dicho que la falta de capacitación y el incumplimiento salarial son factores que los están desmotivando. Los docentes reiteran nuevamente su compromiso con la educación pública y los niños de Honduras, a pesar de una profunda crisis y la poca inversión en educación, paralizando el crecimiento de cobertura en los distintos niveles escolares. Un trabajo que disfruto como docente, atendiendo a estos muchachitos que vienen inquietos y con ganas de aprender, ¿verdad? Venimos con la expectativa grande de hacer de ellos mejores hondureños, ¿verdad? Iniciando en esa etapa tan chiquita, a sus 7 años, hacer un buen trabajo en ellos para que ellos vayan creciendo y formándolos en valores, ¿verdad? Con mucho compromiso, con mucha entrega. Otros elementos que están deteriorando la calidad educativa a criterio de los docentes es la falta de capacitación y el incumplimiento salarial. Necesitamos tantas cosas realmente como incentivo, la capacitación. A veces nosotros lo hacemos a título personal, andar buscando, andar innovando, pero realmente como magisterio nos sentimos, aún iniciando esa parte, nos afecta emocionalmente saber que hay compañeros que a estas alturas ni las vacaciones les han pagado, hay compañeros que a estas alturas que ni su sueldo de enero han recibido y que se han tenido que movilizar quitando dinero prestado. Eso es triste porque el obrero es digno de su salario y bien pagado. Actualmente no existen incentivos para el buen desempeño docente, mismos que hace más de 8 años no reciben ningún ajuste salarial, convirtiéndose en los profesionales peor pagados en Honduras. Y los padres de familia de diferentes aldeas y comunidades prepararon los centros educativos para sus hijos. Con pala y piocha en mano, padres de familia de Escuela Francisco Morazán de la comunidad de San Sebastián, Ojojona, Francisco Morazán, preparan el centro educativo para que sus hijos puedan llegar a un espacio limpio y apropiado en su primer día de clases. Nosotros es una labor que hacemos todos los años, tanto a inicio de clases como cuando ya salimos de clases también, dejar el centro educativo preparado para que los niños puedan venir ya en un mejor ambiente, pues ya limpio el centro. Y aquí esto lo hacemos con esfuerzos propios, con ayuda de, como les dije ya, de Visión Mundial. Y la alcaldía nos puso una parte también en lo que es dinero para pagar mano de obra, porque ustedes saben, aquí somos un lugar pobre y tenemos que hacer mucho esfuerzo los padres. Por ejemplo, acarrear materiales locales. Y sí, como le digo, Visión Mundial nos ha colaborado bastante porque son los que han hecho, bueno, nos han dado de material para este cerco. Si miran la cerca de malla, todo eso lo hemos hecho este año, el año pasado, y ahorita estamos concluyendo. Para los pobladores de esta comunidad es sumamente preocupante el desinterés por parte de las autoridades de educación y del nivel central, quienes han olvidado que en estos lugares hay centros educativos. No, aquí pues autoridades casi no nos ayudan porque como es alcaldías, todo eso así, como el gobierno casi uno se aburre de pedirles y no. Ahorita lo estamos haciendo por cuenta propia, como poniendo nosotros parte de trabajo, materiales locales, que jalamos piedra, arena, agua. Tenemos que ver a ver cómo hacemos. Según lo manifestado por doña Ana Martínez, una madre de familia, son diversas las necesidades que presenta la Escuela Francisco Morazán. El problema aquí es que no tenemos mesas, sillas para los niños porque ya el mobiliario está demasiado dañado. A algunos niños les toca estar parados aquí en el aula. Así lo confirma Edward Martínez, quien el año anterior salió de 6º grado y hoy se une a la labor de limpieza que realizan los padres de familia. Aquí nos hacen muchas cosas hacen falta las sillas, mesas, hace falta material para trabajar, hace falta herramientas y hace falta también cosas así para hacer trabajos manuales, así en la escuela,
También hace falta como la otra necesidad, el agua y la luz también. Entre otras informaciones, los índices de deserción escolar se han elevado de manera significativa en los últimos años. Expertos en educación nos explican por qué. La deserción o abandono escolar será una de las luchas para este 2018, ya que en los últimos 3 años han registrado un acumulado de 170.520 alumnos que han abandonado sus estudios por factores como la migración, embarazos adolescentes, violencia y trabajo infantil. La migración es un hecho que está afectando mucho, principalmente en escuela primaria, pero aquí hay dos cosas. Hay la migración por razones de reunificación familiar o por razones de búsqueda de mejores oportunidades económicas, y la migración por vía de la violencia, por vía de lo que genera lo que nosotros conocemos como el desplazamiento forzado. Estos son ahorita, en este momento, los mayores generadores de ausencias, de deserción escolar en las escuelas de primaria principalmente, y también ya se está dando en los colegios. Por otra parte, para este año expertos sugieren a las autoridades de educación implementar las guías sexuales y reproductivas, instrumentos que se deben utilizar en los centros educativos debido a los altos índices de embarazos adolescentes. Aquí hay un factor determinante. El Ministerio de Educación tiene las guías de sexuales y reproductivas, unos instrumentos que deberían de estarse ya utilizando en las escuelas. Se registra, y según los datos propios de la Secretaría de Seguridad, un 25% de los embarazos a nivel nacional son de un 25% del total de 100 de embarazos son de niñas producto de abuso sexual en sus casas y en sus hogares. Aquí está pasando algo grave, no hay información. Sumado a estos, los problemas económicos y la pobreza en que viven la mayoría de hogares hondureños está orillando a niños y jóvenes para abandonar sus escuelas y colegios. A continuación le presentamos la cumpleañera de esta noche. De manera especial queremos felicitar esta noche a la profesora Esterlinda Garmendia, secretaria de Finanzas de la Junta Central Ejecutiva, quien estuvo de cumpleaños ayer. De parte de todos sus compañeros, amigos y familiares, la felicitamos, deseando que Dios derrame bendiciones en su vida. Muchas felicidades. Bien, y de esta manera nosotros culminamos este espacio informativo agradeciéndole a cada uno de ustedes por su fiel sintonía. A continuación le presentamos nuestra opinión editorial, seguido de nuestro segmento Panorama Gremial Educativo. Nos encontramos el próximo jueves. Muy buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. El nuevo ministro de Educación. La efímera gestión de Rutilia Calderón como ministra de Educación nos dejó bien claro el panorama sobre la realidad que vive la educación pública, la calamidad en que reciben clases nuestros niños y jóvenes y las deplorables condiciones en que imparten clases los docentes en Honduras. La exministra de Educación de manera reiterada expresó que la educación pública estaba abandonada, que los gobiernos poco o nada les importaba la educación, que la infraestructura de los centros educativos en todo el país está colapsada, que los centros educativos no tienen apoyo del gobierno, ni didáctico ni pedagógico, y que para que se pudiera recuperar la educación pública se necesitaría el doble del presupuesto de lo que actualmente se destina para la educación. Según la exministra de Educación, para lograr tener una educación con calidad, con cobertura total, eliminar el analfabetismo, que los centros educativos estén dotados de todas las bibliotecas y laboratorios necesarios y que los maestros estén bien pagados, ocurriría si el presupuesto para educación fuera el doble. Al retirarse Rutilia Calderón de la Secretaría de Educación, nos ha dejado la impresión de que realmente tenía interés de levantar la educación pública,
de ayudar a los niños y a los jóvenes para que lograran tener un mejor nivel de vida. Pero al final, la exsecretaria de Educación, en sus últimas declaraciones, casi dejó plasmado su manifiesta frustración, porque en realidad en el Ministerio de Educación poco o nada se podía hacer para salvar la educación pública. Esto lo señaló vinculando a los políticos y gobernantes de que nada les importa la educación de los niños y jóvenes de Honduras. En el año 2018, Juan Orlando Hernández ha nombrado un nuevo ministro de Educación, Marcial Solís. El nuevo ministro es un profesional reconocido, con buenas intenciones para la educación pública, que conoce las falencias del sistema y que en los últimos años se ha dedicado a estudiar, diseñar y planificar un nuevo modelo educativo. Y creemos en un alto porcentaje uno de los ideólogos de la ley fundamental, es precisamente Marcial Solís. Muchas veces en el pasado cercano escuchamos de la boca del nuevo ministro que los cambios en el sistema educativo nunca iban a tener resultados positivos si no estaban integrados el Estado, padres de familia, docentes, jóvenes y niños. Siempre señaló que el éxito de cualquier modelo educativo, el logro de la calidad de la educación, dependían del compromiso que puedan tener los docentes para transformar la nación. Pero que también expresó que los maestros de Honduras deberían de ser convocados para todas las partes de planificación, por su experiencia y porque son los docentes los que a diario viven la terrible calamidad en que se imparte el pan del saber. Que además los docentes deberían de dejar simplemente de ser ejecutores de los modelos equivocados de los últimos gobiernos. Que de paso, estos modelos equivocados siempre están fracasados, en los cuales lo más fácil es responsabilizar a los maestros de Honduras. Marcial Solís, en sus últimas comparecencias en los medios de comunicación, señala que los cambios en la educación vienen, que la pedagogía del siglo XXI significa para Honduras la edificación de un proyecto que salve la educación pública. Compartimos totalmente lo expresado por el nuevo ministro y tal vez le agregaríamos al discurso pedagógico de Marcial Solís la pedagogía humanista del siglo XXI para rescatar la educación pública. Entendida esta expresión, que la pedagogía como ciencia no solo estudia el comportamiento del modelo educativo, sino también el de los gobiernos y sociedad en general. Necesitamos una pedagogía de la comprensión y la tolerancia, del conocimiento de las necesidades de los niños y de los jóvenes, donde los gobernantes de turno, quienes bajo sus profundas limitaciones se den cuenta que los niños y los jóvenes van sin comer a los centros educativos, que no existe la merienda escolar, que el 90% de los centros educativos están con su estructura colapsada, que no tienen agua, ni luz, ni mucho menos bibliotecas y laboratorios de informática y contable, y que los docentes son los profesionales peor pagados en Honduras. Desde el primer día que asumió su cargo de nuevo ministro de Educación, el Colprosuma le ofreció el total apoyo para rescatar la educación pública y que además compartimos muchas de las cosas que él ha expresado en el pasado y hoy. El Colprosuma, sus líderes y dirigentes de todo el país, no hemos dejado tan solo un día, no hemos descansado denunciando la triste realidad en que se educan los niños y jóvenes en nuestro país. Tenemos más de 10 años de estar señalando que los niños y jóvenes reciben las clases sentados en el suelo, la unidocencia, el analfabetismo, la insalubridad en los centros educativos. En resumen, la desgracia del sistema educativo en Honduras. En el Colprosuma hemos construido un discurso pedagógico humanista. Nos hemos dedicado a estudiar la pedagogía revolucionaria, transformadora, que nos conduce no solamente
a educar los niños, sino también a que reciban dignamente la educación para que ellos con educación de calidad sean los que cambien este país. Son los jóvenes la esperanza de nuestra patria. Nuestro eslogan es: rescatemos el aula de clases, defendamos la escuela pública. ¿De qué sirve cambiar de ministro de Educación? ¿De qué sirve hablar de aulas tecnológicas? ¿De qué sirve un discurso falso de nuestro gobernante cuando realmente no conoce las necesidades de nuestros niños? En relación a los últimos 3 ministros, aquel, aquella o este, nos produce un sabor agridulce. El primero, ni recordarlo. Y la última, y este con buenas intenciones, pero sin apoyo del gobierno. O sea, que son funcionarios únicamente llenos de expectativas, pero con resultados frustrados. Como conclusión de todo lo anterior, el Colprosuma le ha propuesto al nuevo ministro un pacto para salvar la educación pública, donde gobierno, padres de familia, colegios magisteriales, niños y jóvenes nos comprometamos a lograr los grandes objetivos para sacar adelante nuestro país, poniendo la educación en primer lugar. Eso es lo primero que a nuestro criterio debe de hacer el nuevo ministro: convocar a un diálogo para que revisemos el modelo educativo, en donde todos nos apropiemos de la realidad crítica del sistema educativo y de las grandes soluciones. Quien conoce el problema, conoce la solución. Solo nos resta manifestarle al nuevo secretario de Educación que en el pasado le hemos admirado y respetado por su honesta y correctas posiciones, porque siempre dijo que sin el apoyo de los docentes nunca se iba a lograr los grandes cambios en educación en Honduras, igual que lo han logrado otros países desarrollados en el mundo. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Compañero maestro, compañera maestra, el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma te hace un llamado para que te afilies a nuestra organización. Somos una organización seria, responsable, solidaria, mutualista, con solidez y estabilidad financiera y patrimonial, lo que nos hace ser la número 1 en nuestro país y estar entre las mejores a nivel latinoamericano. El Fondo de Auxilio Mutuo Leovigildo Pineda Cardona te brinda servicios como préstamos ordinarios, préstamos de emergencia, préstamos a seccionales y beneficios como ser indemnización por muerte, beneficio de sobrevivencia, auxilio funerario, extensión de auxilio funerario, indemnización por pensión vitalicia, bono maternal y paternal. Contamos con una serie de proyectos y organismos que te garantizan un crecimiento profesional y gremial mediante procesos de capacitación permanente y actualizada. Para afiliarse y gozar de todo lo anterior, requieres llenar y presentar solicitud de ingreso o ficha de afiliación, acreditar título válido para ejercer la docencia acompañado de fotocopia del mismo, presentar partida de nacimiento original y fotocopia de la tarjeta de identidad y una fotografía. Ven y afíliate, te esperamos. Mi Colprosuma. Tu Colprosuma, nuestro Colprosuma. Nació libre año del 63, fue creciendo igual que el sol naciente. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma te invita a que te afilies a nuestra cooperativa mixta 4 de junio para gozar de nuestros beneficios. Te garantizamos estabilidad financiera y servicios como aportaciones, ahorros retirables, ahorro navideño, depósito a plazo fijo, así como préstamos automáticos, préstamos fiduciarios, hipotecarios y escolares. Al afiliarte a nuestra cooperativa garantizas protección a tu familia y solo necesitas ser maestro Colprosuma, llenar solicitud de ingreso, fotocopia de identidad y croquis de domicilio. Ven y afíliate, te esperamos.
Durante los últimos 8 años ha aumentado la desgracia en nuestro sistema educativo, producto de la implementación de políticas públicas excluyentes para los niños y docentes, por la aprobación de leyes que contribuyeron al deterioro del sistema y por la reducción del presupuesto para la educación pública. El Colprosuma permanentemente ha denunciado que el sistema de educación en nuestro país se encuentra colapsado y abandonado por los políticos de turno que hoy insisten en seguir en sus cargos sin haberle cumplido al pueblo. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Un placer estar nuevamente aquí en su programa Panorama Gremial Educativo. En esta oportunidad tenemos 2 invitados especiales y tenemos al compañero Luis Daniel, que es el secretario de Asuntos Pedagógicos de la Junta Central Ejecutiva, y también a nuestro presidente, el compañero Roberto Troches Bartales. Con ellos estaremos tratando sobre la nueva propuesta educativa ante el nuevo año escolar que el Colprosuma ha presentado a las diferentes autoridades educativas. Bienvenidos, compañeros. Gracias. Gracias, Sonia. Buenas noches al pueblo hondureño, buenas noches al Magisterio General, especialmente al Magisterio Colprosuma en todo el país. Al iniciar las labores educativas del presente año, el Colegio Profesional Hondureño Magisterial Hondureño Colprosuma, comprometido con la educación pública del país, realizó una propuesta educativa ante la profunda crisis que atraviesa en nuestro sistema y la falta de inversión en el mismo. Hemos denunciado que de cada 10 centros educativos, 7 están totalmente destruidos. Y el 75% de los mismos carecen de agua y luz, los servicios básicos, con un promedio de un servicio sanitario por cada 200 educandos. Hay más de 4.500 centros unidocentes y 2.500 bidocentes. Necesitamos 100.000 computadoras y la contratación de más de 18.000 docentes. Con este escenario, compañero Troches, ¿cuál ha sido la propuesta educativa presentada por el Colprosuma ante la opinión pública? Bueno, primero que nosotros hemos estudiado que el sistema educativo nuestro sigue siendo el mismo después de tantos años. Decíamos nosotros en escenarios anteriores que hoy Honduras ve la escuela pública como algo fundamental que hay que rescatar. Hoy los hondureños debemos de estar pendientes de tener presente que el país puede caminar por los senderos del bien si invertimos en educación, pero que la falta de inversión en el Estado, la disminución de los presupuestos, hace que la cobertura sea totalmente nula. Y ese es uno de los factores por los que Honduras no camina en materia educativa. En esas condiciones, el Colprosuma presenta al pueblo hondureño, a la sociedad hondureña, un pacto nacional por la escuela pública. Un pacto nacional que nos permita a nosotros, que ya identificado la problemática que tenemos, hemos dicho que hay 500.000 niños y jóvenes fuera del sistema educativo, que no hay cobertura por parte del Estado. Eso es lamentable y eso en cualquier país del mundo es una catástrofe, pero en Honduras sigue siendo algo que no se le pone atención. El pacto por la educación, ¿por qué? ¿Por qué vamos a pactar la escuela pública? Porque la escuela pública debemos de programar hacia qué país queremos construir. Es con educación que se construye patria. En ese sentido, los sectores, el gobierno, la sociedad civil en general, los medios de comunicación, las iglesias, los alcaldes, el magisterio en general, debemos de definir las políticas educativas que vamos a impulsar hacia tantos años hacia adelante, que esa sociedad participe, que un niño tenga una computadora a tantos años debe ser el reto. ¿Por qué nosotros planteamos 100.000 computadoras para este año? Porque con 100.000 computadoras comenzamos a acercarnos al modernismo mundial, comenzamos a acercarnos por lo menos a los países centroamericanos que ya le están apostando a esto. Ese debe ser un reto para este país y para nosotros como magisterio, como docentes. Decíamos nosotros también, necesitamos equipar, por ejemplo, unas 600 aulas, 6.000 aulas escolares, unos 4.000 pupitres, para que nuestros niños reciban las clases en mejores condiciones.
el Pacto por la Educación entonces nos permitiría a nosotros crear escenarios, ir convirtiendo a la escuela pública en bilingüe paulatinamente, pero con un proceso concertado y de diálogo. No podríamos nosotros iniciar un proceso sin consultar y sin... Ya el diagnóstico nos arroja escenarios muy duros para la escuela pública. En ese sentido nosotros hemos dicho una educación de calidad, una educación que permita que los hondureños se formen y se formen para que este país tenga eficiencia, que esas generaciones respondan a los intereses de Honduras, respondan a los intereses de la patria. Ese debe ser el camino y esa debe ser la lucha por toda la sociedad hondureña y por el Magisterio Nacional y especialmente el Colprosuma. Compañero Luis Daniel, hoy se ha presentado el plan estratégico del sector educativo, como le llaman ahora PESE. ¿Cuáles han sido los elementos que se destacaron para mejorar la calidad educativa en esta conferencia que dio el ministro de Educación? Bueno, nosotros podemos seguir reiterando el compromiso que tenemos con la escuela pública desde la perspectiva que a inicio de clases, el 1 de febrero, lanzamos un documento donde hacíamos ver todas las necesidades que el sector educativo está ahorita careciendo. Hoy relativamente hicieron el mismo planteamiento, pero siempre con un grave error. Sin participar, sin darle la participación a los actores principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a ese trinomio muy valioso que es el educando, educador y padres de familia, vuelven a hacer otro plan estratégico a donde los va a decir que con las mismas acciones vamos a tener los mismos resultados. Vamos a tener siempre malos resultados. Ellos con nosotros que estamos abiertos al diálogo, que somos los actores principales, hemos creído que faltó esa opinión y estamos a espera por el gran pacto de la educación a que se nos llame al diálogo de la educación para formar parte de esa planificación estratégica. Hoy se mencionaban que tenemos 750 centros educativos en alto riesgo de seguridad, a donde están incorporados muchas personas que pertenecen a grupos antisociales. Pero eso lo dijo el ministro hoy, pero de eso no tenemos ninguna respuesta que el ente que se encarga de la seguridad le brinde la seguridad a los docentes, a los educandos, y es más, podría ser también al padre de familia, que es el entorno de ese centro educativo. Hoy habló de que teníamos problemas en la unidocencia. Hoy habló el señor ministro en su conferencia que había un alto índice de analfabetismo. Y eso nosotros ya lo tenemos en la propuesta, que decimos que queremos por eso esa pedagogía moderna para dinamizar lo que es la educación, para tener ese pensamiento crítico del alumno y que el alumno sea analítico, que el alumno sea reflexivo, que el alumno se vuelva tolerante, y de esa forma pues nosotros estaríamos brindando esa calidad educativa y estaríamos dando ese gran salto a esos estadios que ocupamos de calidad educativa. Muchos hablan de calidad educativa pero no proponen. Hoy nuestra organización está haciendo la propuesta, le está diciendo a los entes encargados de regular lo que es la educación pública que estamos abiertos al diálogo y que podemos platicar para nosotros colaborar en lo que se requiere en esa calidad educativa y que sea con cambios con los entes que están inmersos en lo que es la educación. ¿Considera usted que ante este plan estratégico que se dio a conocer ahora, habrán tomado en cuenta la propuesta que realizó el Colprosuma al inicio de labores? Bueno, nosotros miramos que son muchas las propuestas que nosotros hemos hecho. Considero que sí está tomado en cuenta. Recordemos que nosotros estamos cerca de las personas, de los actores, estamos cerca del alumnado, estamos cerca del padre de familia, y por eso desde ahí, si lo miramos detenidamente, miramos que están planteados lo que nosotros decimos. Por eso hemos creído que lo único que falta es que nos incorporen en ese gran pacto por la educación, y estamos abiertos al diálogo como docentes y como magisterio. Compañero Troches, ¿cuáles deberían ser los elementos determinantes que se debe tomar en cuenta de parte de la Secretaría de Educación para pues tener éxito y que se mejore esa calidad educativa en los centros de enseñanza? Bueno, si el gobierno quiere mejorar la calidad educativa, que tiene la oportunidad nuevamente, yo creo que otros 4 años más
si no dialoga, si no concerta, si no baja la soberbia que ha tenido en materia educativa en el país y en todos los sectores, seguramente va a fracasar. Y al fracasar el gobierno, el problema es que fracasan nuestros niños, fracasa el país. Si el gobierno tiene éxito Honduras, tiene éxito nuestras niñas. Entonces, en ese sentido, me parece que el camino está marcado. Las estadísticas son frías, calculadoras, terribles en el sistema educativo nacional. Los docentes son los que están salvando el sistema educativo nacional hoy. Si el gobierno no dialoga, no concerta con los principales autores, los que están cerca del sistema educativo, que somos docentes, somos padres de familia, son los mismos alumnos, es la comunidad en sí que está ahí, va a fracasar. Y lamentablemente, un gobierno es transitorio, un gobierno se va a ir. Juan Orlando va a terminar su periodo y se va a ir. El Partido Nacional va a dejar de ser gobierno. Nadie es para siempre en este país. Y yo le digo, pero la herencia de maldad, de daño a la escuela pública va a ser terrible. Y eso es lo que nosotros le estamos advirtiendo como educadores. Estamos diciendo, estamos dando la ruta y el camino para que tenga éxito el país. Nosotros no queremos que fracase el gobierno, porque el fracaso del gobierno es fracaso de la escuela pública. Ese es fracaso de los docentes, ese es fracaso de la sociedad, ese es fracaso de la generación que se quiere formar para el futuro. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el único tema ahí es diálogo, más diálogo, concertación, y este gobierno la tiene las puertas abiertas de todos los sectores. Nosotros hemos dicho, podemos construir diálogo, sí, lo vamos a hacer, pero es voluntad política la que tienen que tener. Encerramos esa palabra en voluntad política. Si no tiene voluntad política el gobierno, si el doctor Solís no tiene la suficiente autonomía para tomar determinaciones en materia educativa en el país, si el presidente no le da eso, seguramente va a fracasar Honduras. No va a fracasar el doctor Solís, va a fracasar Honduras, ni van a fracasar los docentes, ni van a fracasar los niños, fracasa nuestro país, nuestra patria, que es lo más grande e insignia que tenemos los hondureños. Compañero Daniel, sabemos que los docentes siempre manifiestan que factores como capacitación, el incentivo, el incumplimiento salarial son elementos que desmotivan la labor, que aún sin embargo así la realizamos. De alguna manera se trató sobre esta situación en este plan estratégico que presentó la Secretaría de Educación. Sí, se habla de la motivación, se habla de mejora, pero también esto es un punto a estudiar porque es un plan relativamente que hoy dieron generales, pero no dieron detalles. No se habló si iba a haber aumento, no se habló si iba a haber aporte al sector docente, al sector educando, una cercanía, no se habló cómo se va a plantear lo de la cercanía al trinomio que está involucrado directamente en lo que es la educación, sino que se dieron tantas generales que yo miro que más se recalcó en que tenía que entrar en funcionamiento la ley fundamental. Y explicaron el porqué, lo del plan, y que eso era prácticamente para que entre al 100% en funcionamiento la ley fundamental. Pero cuando hablamos del funcionamiento de la ley fundamental, recuérdese que ahí nos habla de los maestros de inglés, nos habla de las aulas tecnológicas. Entonces, ¿será que se le va a dar cumplimiento a esos artículos que ya establece la ley? Una pregunta muy interesante, la verdad, y una interrogante difícil de responder, porque nosotros, como Colprosuma, recuerden que buscamos la educación científica, a donde ya tenemos un observatorio pedagógico que va a empezar a hacer esos estudios de la currícula, de planes, para tener a tono lo que es una propuesta educativa, y ya se está trabajando en eso. Entonces, nosotros miramos que sí lo vamos a hacer directamente con las personas inmersas en el proceso, pero no podemos seguir trayendo, y repito, otros planes, otros estudios, otra currícula de otro país, solo porque allá funcionó. Recordemos que aquí las condiciones son diferentes a lo que podamos copiar, y si seguimos copiando, voy a seguir diciendo que vamos a tener los mismos resultados, mismas acciones, mismos resultados. Compañero Troche, sabemos que la capacitación es un factor determinante para la calidad educativa de los docentes dentro de las aulas.
¿Cómo cree que podemos, o cómo el Colprosuma podría capacitar a todos nuestros agremiados para fortalecer no solo su conocimiento pedagógico, sino que también su conocimiento político, su conocimiento gremial? Bueno, la formación docente es función esencial del Estado. Nosotros hemos dicho que tenemos alrededor de unos 26.000 compañeros que aún no tienen el grado de licenciatura. Para eso nosotros estamos hablando de convenios con universidades. Colprosuma siempre tiene la tarea de capacitar e inducir a nuestros compañeros a que estudien, a que logren el objetivo de tener una carrera para estar aptos al sistema educativo. Y en ese sentido nosotros estamos hablando de convenios con diferentes universidades para lograr el objetivo de formar y capacitar a nuestros educandos. Nosotros creemos, a nuestros compañeros docentes, creemos que el desempeño del docente depende de una capacitación docente adecuada y acorde con el momento histórico que vivimos. No podemos seguir nosotros trabajando con planes o con programas del siglo XXI, cuando en realidad el nivel que tenemos es nivel del XIX. Entonces, esos son parámetros que debemos ir avanzando, corrigiendo, pero sobre todo pensando que la formación de los docentes debe ser una exigencia al gobierno. Y Colprosuma exige la formación docente, la formación inicial y la actualización del docente para que se desempeñe en las aulas con éxito. Pero más que todo, el desempeño docente va a tener éxito cuando el Estado invierte en los niños. Nosotros hemos dicho, si un niño no tiene un texto y no tiene un texto el docente, ¿por dónde va a dirigir el camino del proceso de aprendizaje? No va a tener por dónde. Una evaluación que te permita a los docentes, que se evalúen a los docentes, pero que esa evaluación sea con el fin de construir ideas nuevas, de construir saberes para que esos saberes beneficien la pedagogía en las aulas. Si nosotros evaluamos a los docentes y es para descalificarnos, entonces significa que descalificación de los docentes no va a tener éxito. Lejos de eso, lo que va a hacer es que se va a desmotivar y lejos de aumentar la calidad educativa va a disminuir. Entonces hoy la poca calidad educativa que hay en el país no es el gobierno que la ha producido. El gobierno aún sigue manteniendo la idea que 200 días de clase en las aulas son calidad. Eso no es calidad. Nosotros los docentes lo conocemos y se lo decimos al pueblo. Los 200 días de clase, encerrar a alguien sin textos, sin material didáctico, sin un reajuste salarial digno, sin tener los elementos necesarios, sin que haya políticas definidas hacia dónde queremos llevar el proceso, sin una evaluación o una motivación acertada en el proceso, no va a tener calidad educativa. Sin una merienda digna, eso es imposible. En todos los países tienen una merienda digna a las niñas. En Honduras le dan arroz, pero le dan una vez y no vuelven, llegan hasta el último año de gobierno, donde llegan las próximas elecciones. El país debe despolitizarse en materia educativa de inmediato. Eso debe ser urgente. Yo creo que el doctor Solís tiene la oportunidad de inmediato despolitizar el sistema educativo para que con esto se construya un escenario que permita avanzar en el tema educativo a nivel nacional. Compañero Luis Daniel, sabemos que en los últimos días ha estado en la palestra pública el tema de los concursos. No sé si el ministro hablaría o diría algo sobre esta situación, cómo se pretende solucionar, darle respuesta a los compañeros que aprobaron y que no aprobaron también, porque ambos sectores merecen una respuesta y una respuesta que vaya acorde con las expectativas que ellos tienen. Bueno, en ese punto estamos como colegio diciendo que se respete el listado, primeramente que se respete el listado que fue publicado. Que fue publicado en su mayoría por la Secretaría de Educación, es cierto, porque primero dieron un número y después salió otro número más grande, pero totalmente de acuerdo que ese listado debe respetarse. Pero también solicitarle a la Secretaría que así como buscó ese medio para que hubiese un número más alto de aprobados, entonces también busquemos el respeto a los que se reprobaron, porque no es culpa de ellos que una empresa fuera de que no conoce el contexto nuestro, haya elaborado una prueba y que los ítems estén mal formulados. Entonces, desde ahí también nosotros le pedimos a la Secretaría de Educación que busque la forma de cómo brindarle la oportunidad a todos aquellos docentes que reprobaron ese examen y que todavía podemos estar a tiempo de entrar a otro proceso mientras se hacen los nombramientos. Y es que aquí hay una situación con lo que usted mencionaba, compañero Luis Daniel,
y es el hecho de que los reclamos que se dieron por algunas inconsistencias en cuanto a las calificaciones, porque hay compañeros que tienen una nota alta y está reprobado. Y si lo relacionamos con los muchos que aprobaron, entonces ellos sienten que no hubo o transparencia o no hubo claridad a la hora de calificar y dar esas notas que se dieron. Bueno, por eso le digo, es un tema bastante difícil, es un tema que está de repente fuera de contexto en el sentido del planteamiento de los ítems. Es una prueba que no enfoca nuestra realidad educativa, pero una vez hecho el proceso, sí nosotros decimos que seguimos sosteniendo que debe de respetarse el listado que hoy está actualmente y también debemos decir que aparte de pedir, podemos decir, exigimos que aquellos docentes que reprobaron también se les brinde la oportunidad, porque no es culpa de ellos estar sometidos a una empresa que de repente elaboró esos ítems fuera de contexto. Compañero Troches, usted en otros medios ha manifestado el posicionamiento de nuestra organización ante esta situación tan controversial como son los concursos. Bueno, es que el concurso, mire, el gobierno ha retrocedido enormemente. Mire, los últimos 4 años se ha retrocedido en contratación de docentes. Primero suspendió los concursos. El 2014 fue el último año que hubo concursos. Ahora elaboran un concurso sin la participación prácticamente de las juntas de selección, porque las juntas de selección no son responsables de ese concurso. El responsable del concurso es el gobierno, es la Secretaría de Educación. Elaboran un concurso con una compañía que desconoce totalmente. Esa compañía estará apta para contratar otro tipo de personal, de empresas privadas, otro tipo de profesionales, pero no conocen ni siquiera la realidad de un niño que llega con hambre a las escuelas. ¿Cómo va a elaborar desde un escritorio, va a querer dirigir o va a querer seleccionar un docente que trabaja con 6 grados, una compañía de estas? Me parece que eso está fuera de contexto. Quieren aplicar prácticas de países desarrollados cuando tienen una educación que camina a esfuerzo de padres de familia, que camina a esfuerzo de maestros, que camina al esfuerzo de una sociedad que la vive y que la disfruta a su manera, pero no puede ser un docente que le vengan a preguntar cosas que ni siquiera en la universidad se desarrollaron. Yo digo que si yo fuese el rector de la universidad pedagógica ya me hubiera pronunciado y ya se ha callado, sencillamente porque es parte del sistema. Ellos mismos pudieron elaborar las pruebas, ellos mismos saben la currícula que desarrollan las diferentes carreras en materia educativa, son los encargados de la formación docente, la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y ellos se han quedado al silencio. Aquí no hay que tenerle miedo a los sectores, aquí hay que enfrentar la realidad de Honduras con valentía, con fuerza. Esos compañeros, esos profesores que dicen que fueron reprobados, esos fueron descalificados, un examen fuera totalmente del contexto. Le preguntan igual al de matemáticas, igual al de naturales, igual al de básica, igual al de español. ¿Qué es eso? Si el de español tiene un área, el de básica tiene un área, el de preescolar tiene un área determinada, entonces debieron de haber diferentes ítems para esos profesores, pero casi hicieron lo mismo. Preguntas que tenían hasta 5 o 4 respuestas, adivinar cuál es la que estaba pensando el evaluador ahí, adivinar cuál era la que estaba pensando, qué respuesta estaba pensando, quién elaboró la prueba. Me parece que el que elaboró la prueba, el gobierno debe de repararle los 6 millones. Debe repararlo y regresárselo a las arcas del Estado, porque el Estado antes no pagaba ni un 5 los concursos cuando los realizaban en las juntas departamentales y tenían más éxito. No hay los problemas que hoy tenemos. Concentraron hasta un concurso en la Secretaría. Eso es vergonzoso en pleno siglo XXI. Pienso que el Estado debe reflexionar sobre lo que está haciendo. Colprosuma siempre ha anunciado, compañero Luis Daniel, que de cada 10 centros educativos, 7 están totalmente destruidos. En este plan estratégico que presentó la Secretaría de Educación mencionó cómo solucionar o por lo menos paliar el hecho de que haya tantos centros educativos y los alumnos en condiciones antipedagógicas. Bueno, la verdad que hay algo bastante paradójico en lo que se planteó. Empezaron a decir que Finlandia es la primer potencia en educación, en primer lugar, y que más bien ahí los alumnos solo recibían 180 días de clase, pero no estaban pidiendo condiciones pedagógicas, sino que más bien se estaban abriendo las paredes, se estaban derribando esas paredes para que esos muros no fueran división de compartir con los demás niños.
Entonces, nosotros con esto nos da a entender que dijo que el apoyo tendría que ser recíproco. Si el gobierno o el Estado no podía llegar con todas las condiciones pedagógicas y didácticas que debe tener un centro educativo, que debía de ser apoyado no solo con la toma de decisión del maestro, y ahí nos sigue dando la razón que los centros educativos hoy están en buenas condiciones pedagógicas y tienen material didáctico porque el maestro día a día reinventa para poder tener todas las condiciones, o por lo menos las condiciones mínimas para llevar a cabo el pan del saber. Nosotros con esto miramos que desde de antemano el gobierno se lava las manos, porque dice que entonces ese aporte que se va a dar debe incorporarse el padre de familia, que debe de manejarlo con el director, y nosotros sabemos que automáticamente eso se ha hecho, pero en vez de invitar y decir que va a hacer grandes inversiones para poder llevar procesos tecnológicos y con esas 100.000 computadoras que nosotros estamos diciendo que debe de comprarse como mínimo para que inicie, no es para decir que con eso queda resuelto, para iniciar laboratorios de informática, eso solo es un inicio y es en educación básica, pero nosotros sabemos que las carencias son muchas. Nosotros no los debemos de enmarcar solo en algo tecnológico, por decir algo, una computadora. Si la tecnología es reinventar con el material didáctico, la tecnología día a día el maestro lo está haciendo. Por eso, cuando el maestro se presenta, la invitación que se hace en cada momento es que entre motivado, que el maestro entra feliz, que no estamos contentos, que van a decir que no es lo mismo feliz con ser contento. No estamos contentos por la represión que hemos tenido y por lo que viene de acuerdo a este plan estratégico, que también habría que estudiarlo a profundidad porque no lo dieron a conocer más que generales. Nosotros tendríamos que sentarnos y también elevar una propuesta o un pronunciamiento como colegio para poder manifestar ese malestar de que no es posible, que el gobierno es el responsable de dar todas esas condiciones y ya desde ahorita prácticamente está diciendo que debe de tener ese aporte al padre de familia, porque ellos son los que han sostenido los centros educativos. Si no, hoy tuviéramos más centros educativos destruidos. Hoy tuviéramos de repente niños recibiendo el mayor número de centros educativos fueran en galera, bajo árboles, si el padre de familia no estuviera dando ese aporte. Por eso, felicitar a ese padre de familia voluntarioso, a ese alumno que llega con entusiasmo a recibir sus clases, y a los maestros desde esta plataforma decirles continuemos adelante, porque ese pacto hacia la educación se va a dar poco a poco y Colprosuma lo va a ir construyendo y vamos a ir haciendo esas aproximaciones para que se nos escuche con planteamientos científicos. Compañero Troches, ya para ir finalizando, ¿cuál sería el mensaje para los compañeros ante esta nueva propuesta que tiene la Secretaría de Educación y también con los compañeros que continúan esperando que se les apoye en este proceso de concurso que salieron reprobados? Primero, decirle al magisterio que Colprosuma está trabajando por la defensa de la educación pública, pero también por la defensa de nuestros afiliados y del Magisterio Hondureño Nacional. A los profesores que aprobaron y reprobaron el concurso tienen nuestro apoyo. Los que aprobaron ganaron un derecho en un concurso. Los que se descalificaron porque la prueba estaba mal elaborada. Y si ese problema lo generó la Secretaría de Educación, es la Secretaría de Educación quien debe de buscar el camino para resolverlo y darle una oportunidad a esos miles y miles de compañeros que se fueron descalificados por un concurso mal elaborado por una empresa que desconoce totalmente el tema educativo a nivel nacional. Bueno, y ya para finalizar, consideramos también que es oportuno mencionar el hecho de que las aulas tecnológicas, las bibliotecas y las aulas especiales deberían de reaperturarse, porque la mayoría de centros educativos están cerradas. Y creo que es un momento necesario y oportuno para que estas aulas en los centros educativos sean funcionales si queremos hablar de calidad educativa, ¿verdad? Entonces consideramos que también se ha tomado en este plan estratégico que presentó la Secretaría de Educación. Bueno, compañeros, agradecemos que nos hayan acompañado en este espacio y esperamos tenerlos a todos y a todas. Gracias por estar pendientes de su programa y esperamos tenerlos en la próxima con temas interesantes para cada uno de ustedes. A todos buenas noches y que Dios les bendiga.
Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.